Amigos televidentes, de vuelta en estos espacios cerrando la noche y en esta ocasión vamos a darle las buenas noches al invitado que tenemos en esta primera entrevista y continuar con el contenido del espacio. Y vamos a conversar con el señor Edwin Ricard, quien es vocero de campaña del candidato presidencial del PLD, el señor Gonzalo Castillo. Con él vamos a hablar precisamente de las encuestas que han estado pues difundiéndose a partir del inicio de esta semana, la encuesta Galo y otras encuestas anteriormente, donde da un posicionamiento bueno al candidato oficialista que va compitiendo hacia un primer lugar. Tú sabes como que hay apellido que tú lo escuches, como que no encajan en determinadas organizaciones. Ricard. Por ejemplo, Ricard. Sí, tú no lo asocias al PLD. Yo soy Ricardo. Ah, es Ricardo, no Ricardo. ¿Es que Ricardo? Sí, Ricardo. Bueno, es Ricardo, no Ricardo. Yo sé porque hay apellidos que tú lo sigues, eso no me da. Sí, habemos algunos dirigentes. Está Milagros Ricardo. No, eso sí. Está Karen, Ricardo. Karen es mi hermana. Hay más Ricardo vinculado al PLD que a sí. otras organizaciones. Por eso lo digo, como la vinculación de los Ricardo es más hacia PRD, PRM y eso. Sí. Por eso hacía la acotación. Sí, bueno, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Junior. Y a toda esa audiencia que siempre cierran la noche con estas conversaciones cálidas e interesantes de temas diversos. Esa es la idea, Y sí, nos encontramos aquí en calidad de vocero de Gonzalo Castillo, candidato y próximo presidente del país por el PLD. Yo no sé si la pregunta procede, pero le decía a Giovanni y a otras personas, los momentos electorales están contemplados en la ley. Sí. Y veo que la mayoría de los voceros de todos los partidos, no solo del PLD, no vienen a conversar de las propuestas del momentum electoral, es decir, de la propuesta de los diversos candidatos y candidatas a las alcaldías, a la regiduría, sino que vienen en nombre del candidato presidencial. Yo digo, por Dios, si es que la campaña para ellos no está abierta. Pero bueno, la Junta ha dejado que eso corra y cada quien aprovecha las oportunidades que le dan. Sí. Solo una acotación. Entonces, Giovanni te hablaba un poco de las encuestas que han salido, sobre todo ayer. ¿Cuál es la valoración que tienen los equipos de estrategia del candidato presidencial Gonzalo Castillo? Sí, lo que vemos con las encuestas, lo primero que tenemos que entender es que son una fotografía de un momento electoral. De un momento electoral que se encuestan una serie de personas, una muestra considerable, y te da una idea de por dónde anda el electorado en ese momento. Pero con respecto a este fenómeno electoral que es Gonzalo Castillo, vemos que como fenómeno surge prácticamente en septiembre y a un mes de campaña, de pre-campaña, vence al otrora expresidente Leonel Fernández. O sea, que las encuestas un mes antes de las elecciones invisibilizaban a este fenómeno que es Gonzalo Castillo y miren qué hito puede desarrollar. Entonces, Gonzalo es una persona que no es tradicional en la vida política electoral, es un candidato prácticamente novedoso, y lo que podemos ver con esta muestra es que ha venido creciendo, ha venido penetrando y tiene una trayectoria que evidentemente apuntan a que va a ser el próximo presidente de la República. O sea, las encuestas nos dan un aliciente. Si nos vamos al 2012, cómo estaba posicionada la candidatura de Danilo Medina frente a Hipólito Mejía, lo que vemos es el mismo panorama. O sea, Danilo posicionado a equidistancia, pero venía evidenciando un crecimiento constante. A 5 meses de las elecciones, un candidato que lleve ese nivel de crecimiento, evidentemente va a ser el próximo presidente de la República. ¿Cuáles factores para ti, Edwin, pueden incidir en que esa trayectoria siga en ese orden ascendente, como tú acabas de señalar? Y recuérdate que en una carrera se pueden cometer errores. ¿Están ustedes conscientes de minimizar cualquier tipo de error? Sí, más que... Es que los errores son parte de lo humano. Y si algo ha demostrado Gonzalo Castillo es que un candidato humano, o sea, un candidato que puede cometer sus errores y que es muy parecido a la gente. Mira que rompe el estereotipo del candidato con corbata y utiliza en mangas cortas. O sea, es un candidato
un poquito disruptivo. Entonces, hay que ver el concepto de error ahora en esta fase de comunicación con la ciudadanía, con un tipo de ciudadanía que es diferente a la ciudadanía que participaba en otros procesos electorales. Yo entiendo que Gonzalo Castillo es el candidato para este proceso electoral. Una sociedad cambiante, Gonzalo es la continuidad de un cambio que inició en República Dominicana a partir del 2012 y que pone como centro del eje de políticas públicas a la gente. O sea, Gonzalo es una persona que no es una fabricación, es un dominicano humilde que viene de Barahona, que con sus esfuerzos y con su estudio ha podido superarse. Estudió en Loyola, donde estudia la gente del pueblo, y gracias a su formación técnica ha podido desarrollar empresas y ha tenido grandes éxitos hasta llegar a donde está. O sea, se le ha dado la oportunidad de llegar o de dirigir por sus cualidades empresariales una institución pública y ha dado cátedra. ¿Por qué? Porque ha aportado elementos totalmente innovadores en la gestión pública, porque no es ese político tradicional, o sea, no es ese político tradicional. ¿Tú estás de acuerdo, Edwin, que en el trayecto de una persona, de una figura, a veces aparecen padrinos que te ayudan a sortear tu suerte y que el camino sea menos espinoso? ¿Podemos decir que Gonzalo tiene un padrino dentro del PLD? Lo que pasa es que el padrinazgo y la mentoría son dos cosas diferentes. O sea, Gonzalo es una persona que ha tributado tiempo y apoyo y ha caminado una vida partidaria desde sus 18 años. O sea, que de alguna manera tenga una vinculación y una cercanía con ese liderazgo de Danilo, ¿verdad? De Danilo Medina, que es uno de los liderazgos que más líderes ha apujado y ha formado en el PLD. Incluso, si el expresidente Leonel Fernández hace un ejercicio de sinceridad, entonces también puede decir que gozó de ese apoyo y de esa mentoría y de ese empuje, de ese trabajo de Danilo Medina, que es uno de los líderes principales del PLD. O sea, que hablar no es padrinazgo en sí, es una relación de mentoría, que el liderazgo de Danilo tiene una característica muy especial y que conecta con esas personas que tienen grandes potenciales y que pueden crecer en política, y él apoya. Entonces, las cartas de recomendaciones no funcionan cuando te mandan a solicitar empleo a una compañía. Por ejemplo, yo vengo de Guachupita y tú vienes de Gascue. Vamos los dos a la misma empresa, ¿tenemos oportunidades los dos iguales? Bueno, sí, las cartas de recomendación. Una de las riquezas que el ser humano puede crear o puede generar es esa empatía y esa conexión con la gente. Y si una persona que goza de mi cariño me hace una observación, me da un consejo o una recomendación, yo de manera en confianza la voy a aceptar. ¿Por qué? Porque yo le tengo un cariño especial o le tengo un respeto y una confianza a esa persona. O sea, las cartas de recomendación sirven porque el dinero, o sea, o la riqueza no solamente está en lo económico, también está en lo social. Edwin, yo tengo rato pensando en mi cabeza a ver si yo encuentro exactitud en una definición, en un concepto que utilizaste para referirte a Gonzalo Castillo. Hablaste de un fenómeno electoral. Yo digo, pero ¿cuáles son las premisas? ¿Cuáles son los indicios ciertos que tiene Edwin? Bueno, y una parte del discurso del PLD, porque no eres tú, sí, que plantean esa condición de fenomenología de Gonzalo Castillo en términos electorales, porque realmente como que no. Pero ayúdame un poco a entender cómo se expresa eso. Sí, por ejemplo, entiendo que cuando Foreman, no soy de esa, me pueden corregir, venció a Ali, era un desconocido, de alguna manera. Fue un fenómeno en el deporte, por la trayectoria que representaba a Ali en ese momento. Y igual, ese nivel o ese vacío de alguna manera a nivel electoral que se veía ante la imposibilidad del presidente Danilo Medina de presentarse, le daban un poquito de fortaleza al expresidente Fernández, que había gobernado el país y que había ganado
en las elecciones junto al PLD, había ganado 3 veces las elecciones por encima de un 50+1. Entonces, Leonel es un liderazgo tradicional, un liderazgo de muchas palabras, de una facilidad con la argumentación y que penetra, evidente. Y Gonzalo Castillo, quien se presenta prácticamente a un mes de las primarias, lo primero fue comenzar a visibilizar y a presentar qué traía y qué contenido tenía Gonzalo Castillo. Y el resultado está ahí, o sea, el resultado está ahí. En las primarias, quien venció las primarias fue Gonzalo Castillo. Entonces, a veces a los resultados hay que buscarle la lógica, pero los resultados están ahí. O sea, en este momento vemos un David que venció a un Goliat de la política. O sea, entonces, por eso es que me atrevo a decir que es un fenómeno. Independientemente del apoyo de una corriente, de una estructura que sí que está ahí, que es una estructura partidaria y que cree mucho en el PLD. Es la gran fortaleza de por Gonzalo ejemplo, Castillo. Sí, es la gran fortaleza, el criterio y el sentido de pertenencia a la organización. Porque si vemos, por ejemplo, a Leonel Fernández, partiendo de que la Funglode es LF, la Funglode, Leonel Fernández, y partimos que la Fuerza del Pueblo es también LFP. O sea, era una persona que independientemente que pertenecía a un partido político, también era una persona con un nivel de ego y que venía alimentando un liderazgo propio, un liderazgo carismático, mesiánico, que al final de su trayectoria política decide romper incluso con la organización que él mismo preside. Y se va y de una manera que no conozco realmente, pero adquiere una organización pequeña, le cambia el nombre y la preside, porque de alguna manera el expresidente Leonel Fernández solamente sabía ser en ese momento o candidato o presidente. O sea, y tenía grandes éxitos. Había sido candidato y presidente. ¿Y tú has escuchado decir que estudiando cualquiera aprende? Bueno, sí. Bueno, no solamente estudiando, porque la gente aprende cuando toma la decisión de aprender. Aprendemos en la calle, aprendemos en el proceso, aprendemos sobre la marcha. Aprendemos con una sonrisa, con una conversación con alguien. O sea, en mi caso particular, yo soy profesor de la universidad. Y ese es el mensaje que yo le digo a los estudiantes. O sea, la fuente de aprendizaje no está conmigo, el aprendizaje está en ustedes. Y cuando ustedes deciden aprender y hacen lo que tienen que hacer para aprender, aprenden. Lo que pasa es que todavía no me queda claro lo de fenómeno. No, fenómeno es por el resultado. Bueno, es que, lo que pasa es que hay veces que la política hay una disrupción. Ocurre lo mismo que en el deporte, en el béisbol. Al final no importa cómo tú ganaste, si fue por errores que cometió el otro equipo, lo importante es que ganaste. Eso pasa a veces en política. No importa que tú hayas ganado, sí, pero apenas, al final lo importante es que ganaste. Ahora, eso no te da en política la categoría de fenómeno electoral, porque hay todo una circunstancia que rodearon ese proceso que hay que tenerlo en cuenta al momento de uno plantearse la afirmación de que Gonzalo es un fenómeno. Eso es como que a mí me digan que David Collado es un fenómeno político y que es un caso a estudiar en el Distrito Nacional. Bueno, tal vez no es Gonzalo el fenómeno político. Tal vez lo que sucedió fue el fenómeno. Él fue que impulsó un fenómeno político. O sea, un grande caer y desvanecerse luego en el pataleo y perder mucha credibilidad y muchísimo arraigo en el pataleo posterior a esa pérdida porque no entendió esa pérdida. Yo entiendo que ese acontecimiento pudiésemos llamarle fenómeno y que el protagonista de ese acontecimiento fue Gonzalo Castillo. O sea, quien tiró la piedra contra Goliat fue David. Entonces, pero es que también, o no la verdad, y este es un medio de comunicación, el fenómeno es que a la 1 de la mañana se esté votando. Yo creo que hay, por eso quiero que veamos las cosas en su contexto, porque yo no quiero restarle mérito al éxito que ha tenido Gonzalo.
he tenido ahora, pero no me lo presente como un fenómeno político electoral. Discúlpame, porque creo que no estamos saliendo del objetivo de la conversación, es hablar del candidato. ¿Y qué estamos haciendo? Está hablando de historia, por Dios, está hablando de Pero historia. eso es lo que estamos discutiendo. Eso es presente. Esos son parte de los hechos que adornan la afirmación que hace Edwin de un fenómeno. ¿Qué va a ser el candidato en los próximos días? Dime, ¿qué tiene? Bueno, el candidato está enfocado en ayudar a los candidatos a alcaldes y alcaldesas en los diferentes municipios a ganar las elecciones, o sea, de la mano con los regidores, fomentando la unidad en los diferentes municipios y esas cosas. El domingo pasado estuvimos en Santo Domingo Este, donde Luis Alberto Tejada, junto con la senadora y próxima senadora Cristina Lizardo y toda la dirigencia política que compitieron en los procesos internos de la mano, demostrando que el partido está unido, recorrieron parte de la circunscripción número 2 y de la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este, y en eso está enfocado Gonzalo, creciendo, penetrando y codeándose con ese liderazgo que se ha fortalecido durante los últimos 20 años del Partido de la Liberación Dominicana y generando esa sinergia que lo va a llevar, o sea, porque Gonzalo no está solo, Gonzalo tiene un partido que es el partido que más éxitos electorales ha tenido en las últimas décadas, que es el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tú entiendes que ahora mismo el PLD está haciendo una reingeniería y que hay un liderazgo emergente, nuevo, joven? Totalmente, un liderazgo emergente, un liderazgo renovado, quizá está resolviendo una deuda que tenía porque a partir de la apertura no había dado respuesta a dinamizar un poquito y a generar esos espacios donde el PLDista tradicional se sintiera partícipe y líder. Entonces, de ahí yo creo que de la crisis salen las oportunidades. Es evidente que incluso el secretariado, los titulares de las secretarías que conforman el Comité Central están mucho más activas, se ve un entusiasmo importante y un activismo. O sea, ha penetrado la juventud de alguna manera. ¿Se nota eso en las boletas electorales? ¿Senador, diputado, alcalde? Pudiésemos decir que sí. Vemos a un Rafael Paz en una candidatura a senador. Aquí vemos a un Domingo Contreras, que no lo habíamos visto como candidato a alcalde, ¿verdad? Que veíamos sus cualidades y todo el trabajo que había hecho desde su fundación Atabey y desde la Secretaría General y desde la DGP, pero no lo habíamos visto. Entonces, así sucesivamente vemos un Luis Alberto Tejada en Santo Domingo Este, vemos un Carlos Guzmán, que también es un joven que sale de ahí de Guaricano, pasando vicisitudes y que ha ido construyendo un liderazgo y hoy es el próximo alcalde de Santo Domingo Norte, ¿verdad? Y así vemos que el PLD ha venido renovándose en muchísimas de sus... Pero no sobre el criterio de un relevo, sino de una integración generacional. Tenemos lo mejor de lo nuevo y lo mejor de lo viejo. O sea, el PLD ya es una convergencia generacional, no un criterio de relevo, de quítate tú para ponerme yo. Nosotros no jubilamos a las personas que hicieron y construyeron historias. Nosotros simplemente aprendemos de ellos y trabajamos de la mano con ellos. Y yo creo que ese es el nuevo PLD. ¿Se queda el PLD con Gran Santo Domingo y el distrito? Sí, se queda. Evidentemente es parte de su fortaleza y se queda. Y no solamente eso, sino con gran parte del interior del país, que es donde el presidente, a través de la visita sorpresa, ha ido penetrando y ha habido dándole rostro a la palabra presidente, porque ellos han podido palpar un presidente que los escucha y que le lleva soluciones ajustadas a los problemas que le afectan. No entiendo algo, Edwin, con relación al Gran Santo Domingo, el distrito, donde tú afirmas y estás seguro que el PLD va a ganar y a conservar la que tiene, porque no se refleja así en las encuestas. Las encuestas en el distrito le dan al partido de oposición, le dan mucho más simpatía, preferencia. Si algo ha demostrado el PLD es que sabe ganar elecciones. O sea, nosotros sabemos ganar elecciones. Simpatía no gana elección. Simpatía y voto no es lo mismo. Entonces, nosotros somos una escuela electoral prácticamente, de un trabajo electoral que sabemos llevar, sabemos convertir las ideas y las aspiraciones en resultados electorales. Saben mover la gente, dijo el presidente. Sabemos mover la gente porque nos codiamos con la gente, porque a nosotros
no nos cuesta No, codearnos porque somos parte de la gente. Busca otro término. El PLD no se codea con la gente. Sí, no, se codea. O sea, aquí que el los PLD dirigentes se han endiosado y se han metido en el palacio y en los ministerios y ni siquiera bajan los cristales. Es que, no, por Dios, es que los dirigentes es un genérico. O sea, pero dime hay- un ministro que salga a la calle, converse con la gente y escuche a la gente. No hay un ministro. El presidente ha tenido que hacerlo él, el presidente. Él ha tenido que coger mando y le visita sorpresa, pero no hay un ministro que vaya a la calle y le pregunte a la gente cómo tú estás, cómo te sientes, cuál es el problema que aqueja tu comunidad. No hay, Edwin. Y los dirigentes del PLD lo hacen. El presidente barrios. lo hace. muchos dirigentes del PLD lo hacemos, y porque me considero dirigente y vivimos con la gente. ¿Muchos o algunos? Muchos, o sea, porque el concepto de muchos y algunos también es relativo. Porque esa es Yo parte de voy la a- crítica, que no hay conexión orgánica del PLD. Están trabajando ahora, dicen ustedes. Las hay, lo que había era disgusto, lo que había era un poquito de disgusto y creo que las cosas se han ido conciliando. Edwin, gracias de verdad por haber aceptado la invitación de estar con nosotros y compartir con la teleaudiencia cerrando la noche. Te deseamos éxito a ti y al candidato del PLD. Ay, gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad de conversar con ustedes y con toda esa audiencia, de verdad. Y piensen que Gonzalo es el candidato y próximo presidente y que tiene nuevas ideas para que sigamos avanzando. Muchas gracias. Qué bueno, conversamos con Edwin Ricardo, vocero de campaña del candidato presidencial del PLD, don Gonzalo Castillo. Vamos a la pausa y volvemos en breve.